Como siempre es bienvenido contar con su presencia aquí en este medio de comunicación. Quien le habla, Tania Zambrano, Roberto Reyes, un feliz 2025, ya lo extrañábamos, no lo veíamos desde el mes... Desde el 2024. Desde el año pasado. El año pasado. Para entrar en contexto de la importancia de esta entrevista, el día de ayer estuvimos conversando con el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, y hablábamos sobre diversos temas, entre ellos cómo están haciendo las mutaciones, las bandas delincuenciales. Una de las cifras alarmantes que él explicaba es que Manta tiene 14 santuarios del crimen organizado, de que oficialmente dentro del perfil costero del litoral, Manabí y Guayas son las dos provincias donde prácticamente dejaron de ser o son parte de puntos estratégicos dentro de la logística del crimen organizado, por la importancia de trasladar ahí lo que son las sustancias sujetas a fiscalización, entre otras cosas más. Y hacer este análisis, entender un poco cada una de las explicaciones que él brindó, del detalle que él hizo, fue propicio decir, necesitamos seguir analizando, primero, el año de conflicto armado interno, porque se cumple el día de mañana un año donde el señor presidente Daniel Noboa declaró al Ecuador como en un estado de guerra internamente. El día de ayer fue un año donde la Policía Nacional descubrió la ausencia de alias Fito, y entonces hay que analizar los comportamientos, el trabajo realizado, las cosas que se deben mejorar en este año, y sobre todo cómo debemos actuar desde el punto de la ciudadanía en general. Bienvenido. Bien, muy amable, buenos días nuevamente. Saludar en esta prestigiosa radio a la ciudadanía que nos escucha y sobre todo dar un enfoque desde un punto de vista ya fuera de la institución policial, de cómo se mira o cómo miro yo dentro de las estadísticas y dentro de lo que está pasando en el contexto nacional en cuanto a la seguridad. Para esto quiero empezar brevemente haciendo una analogía de los resultados 2024-2023 en cuanto a la violencia a nivel nacional. El Ecuador en el año 2023 tuvo 8.237 muertes violentas y el 2024 6.964. Si bien es cierto que hay una reducción en valor absoluto de 1.273 y en porcentual al cierre del año es del menos 15%, que ahora, analizando esto en perspectiva de ¿está reduciendo el delito o no? En muertes violentas, pues hay una tendencia a la baja. Porque los últimos años que hemos venido analizando o revisando las estadísticas, que son números secos y son números estadísticos que marcan una tendencia, vemos que la reducción empieza ya a bajar y esperamos que esa siga bajando, porque es lo más lógico que si hay algunas estrategias que están funcionando, pues tienen que seguir avanzando. Aquí lo importante también es rescatar que la violencia criminal, hablamos de asesinatos, hablamos de tráfico de drogas, de robos y entre otros, abarca el 92% de este tipo de violencia y solo el 6.8% de violencia interpersonal. ¿A qué denominamos violencia interpersonal? A las riñas, al maltrato, a la parte sentimental. Mira, ahora en el distrito Manta, hablando solo del distrito Manta, tenemos una situación que no ha cambiado mucho, porque en el 2023 hubieron 326 muertes violentas y terminamos el 2024 con 329 muertes violentas, o sea, un más 3 en valor absoluto y en suma el 1% más del año pasado. Pero la variable no cambia, la violencia criminal aquí aumenta el 96% y la violencia interpersonal el 3.3%. Entonces, estos datos estadísticos de violencia criminal y violencia interpersonal son los que se utilizan a nivel internacional para ver y decidir si un país es violento o no es violento. Mucho más que dentro del campo policial hay un cuadro de mando integral. Cuando se habla de un mando de cuadro integral se manejan los delitos de mayor connotación, como son el robo a personas, el robo a motos, robo a carros, robo a bienes, robo a domicilios, robo a unidades económicas y robo a ejes viales. Y la tendencia general en comparación del 23-24, hay una reducción del 14.1% en ese tipo de delitos. Y en Manta, específicamente, hay una reducción del 3.8%. Es decir, que todavía el Ecuador no es un país violento, o sí es un país violento. Por eso te hago esta analogía, porque nosotros miramos
Bueno, mi perspectiva analiza los datos estadísticos que maneja la policía, que son cifras oficiales, que seguramente les va a manejar el Ministerio del Interior y el gobierno. De la reducción de muertes violentas está sobre el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hubo una reducción. No queremos decir que la inseguridad paró y que se está frenando, pero sí una reducción. ¿A qué obedece? A estrategias, a lo que el gobierno decretó el estado de conflicto interno, a los estados de excepción. Todos son aristas que se van juntando para estos resultados. Y digamos, a manera así, de los delitos comunes también están bajando, el 14%. Entonces son datos estadísticos y son datos fríos, porque si analizamos solo 23, 24, pero si hacemos una analogía de hace 5 años, seguro van a tener otro tipo de información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que está parando, ni se va a parar el delito, ni se va a parar la seguridad, sino que encontraron tal vez un camino que no dure este año, que dure una tendencia de 5 o 10 años, pero bien manejada y bien estructurada, puede ir bajando el delito y puede reducirse también las muertes violentas. Porque también, así como hablaba ayer mi coronel, en el sentido de que el Estado se volvió un narcoestado, pues las cosas son visibles en el 2023 y 2024. Encontramos caso purga, caso plaga, caso metástasis, de los casos que vengan. Entonces hay una correlación de la parte del gobierno o del Estado en este caso, de personas que hacen parte del Estado y de instituciones que hacen parte de un Estado. Entonces se confluye todo esto para ya topar esos temas de narcoestado. Porque antes no se escuchaba de las bandas, se escuchaba del tráfico, se escuchaba de los ganchos ciegos, se escuchaba de las detenciones, pero ya cuando inmiscuyen a la parte netamente y básicamente judicial y por ahí extrapolarmente a algunos políticos, ya se puede dar narcoestado. Vladimir, algo que decía el coronel Pazmiño era sobre el fortalecimiento de los grupos delictivos, esa mutuación de que ya no son bandas criminales, sino que ya son microcarteles, y específicamente los nombró, los lobos, los tiguerones, los choneros. Hablemos yo diría como terroristas como los del Estado, porque son organizaciones que, otra analogía, hasta hace unos 10 años atrás, los cárteles de la droga utilizaban brazos colombianos para hacer la función logística. ¿Qué representaba esto? Un extra más en la parte económica. Y también habían problemas. Cuando ellos mandan nuevamente gente mexicana a hacer el trabajo directo, en este caso a Ecuador, para no tener tercerizadores, pues también encuentran que hay un ahorro económico, pero también deciden conformar y utilizar estos pequeños grupos que eran antes, que se los conocía como robacarros, robacasas, que salieron, pero se organizaron. ¿Y quién se organizó? Estos cárteles. Entonces estos cárteles empezaron a decir, bueno, mira, X organización, yo te voy a dar a ti, ejemplo, una cantidad de dinero y te voy a enviar armas. Lo que necesito es que tú me des es la seguridad logística para que este producto llegue al punto de destino. Entonces ahí empieza una confabulación entre estos carteles y estas organizaciones pequeñas que ahora ya son, y las conocemos que son grandes. Y están hecho un caso también metástasis porque están irrigadas a nivel nacional, con diferentes denominaciones, lobos, tiguerones, Latin Kings, choneros, o sea, de todo. ¿Y cómo se derivan estas organizaciones de estos nombres? Porque también lo que pasó en Colombia cuando se empezó a desintegrar las FARC, crearon las BACRIM, las bandas de crimen organizado. Y son entes que se alejan de las organizaciones, en este caso delictivas grandes, para crear sus propios códigos, para crear sus propias doctrinas, y empieza la disputa de territorio, porque aquí ya viene la disputa de territorio. Porque si pasas por mi casa y no pagas peaje, o pasas hecho el bravo, pues te tengo que dar algo que represente que yo aquí mando en este territorio. Y es por eso que encontramos que en los sectores que son cercanos a los puertos existe mucha violencia criminal, por la lucha de tener esos espacios cubiertos y sobre la denominación de que este es mi territorio. Si pasas por aquí, pues tienes que pagar algo. Antes de darle paso a Roberto, la pregunta que me queda como que haciendo bastante impacto es el tema de los santuarios. ¿Qué se entiende por 14 santuarios en Manta? ¿Cómo se traduce eso en términos generales para la ciudadanía? Bueno, hablando de santuarios, lo que la policía ha expresado y ha encontrado
es que existen sitios dedicados a hacer, primero, prácticas esotéricas, esotéricas que creen en sus imágenes para salir a hacer o delinquir. Paralelamente tienen sus santuarios de entrenamiento, de cómo manejar una moto, cómo evadir obstáculos en moto y lo peor, cómo hacer acciones de utilización de arma en movimiento. Entonces, gente que está preparando. Entonces, cuando ya vemos este tipo de situación, y lo peor también es que no vemos la edad, porque encontramos ya menores de edad inmiscuidos en este tipo de santuarios, que serán los que recién empiezan a entrenarse para que después de un tiempo ya estén en las calles haciendo algún tipo de violencia. Don Vladimir, buenos días. Usted hablaba de las estrategias que están funcionando. ¿Están bien aplicadas? ¿Hay que cambiarlos o hay que reforzar alguna cosa para seguir? Sí, es bien cierto que esto de lo que está viviendo el país no se lo puede arreglar de la noche a la mañana. Y usted señalaba bien 4 o 5 años, una gran verdad. Pero ¿cómo reforzar aquello o están bien aplicadas todas estas estrategias que está utilizando el gobierno? Toda planificación es flexible. Dentro de la fiscalidad se tiene que tomar en cuenta la parte de inteligencia, que es fundamental. Ahora, dentro de la parte de inteligencia tienes la inteligencia estratégica, que tiene las directrices de políticas para el Estado, la inteligencia operativa, que recae ya sobre las fuerzas, en este caso Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y la inteligencia táctica, que son los que ya quienes van a operar en tal o cual sitio, ya sea por narcotráfico, ya sea por secuestro, ya sea por extorsión, ya sea por robo de vehículos, ya sea por cual delito inmiscuyen en el COIP. Entonces, cuando aplicas estas estrategias de un conjunto y encierras un solo objetivo, también le das un tiempo para ir aplicando. Y claro, en ese tiempo, si te va funcionando, tienes que hacer simplemente correcciones, porque está funcionando. Pero si no está funcionando a las metas que se pusieron en 3 meses, en 6 meses, en un año, pues tiene que ir variando. Pero lo importante es tener esto, y yo seguro que el Estado lo tiene. El Estado a través del gobierno y el gobierno a través de las entidades estatales. La información que les di hace un momento, seguramente, y de hecho la maneja el Departamento de Análisis de Información de la Policía. Esto es muy importante también indicar, porque son análisis que se saca de las estadísticas, de las denuncias. Claro que hay una cifra negra, después les topo la cifra negra, de todo lo que se denuncia en las fiscalías. Entonces ahí está una información abierta que tiene que ser analizada. Eso hace un departamento de la policía y georreferencia a todo lo que son los aspectos delincuenciales. De ahí que sacan estos datos. Para hacer una caracterización del delito necesitas muchos datos, tipo de arma, lugares. Georreferenciar es ubicar a un delito en espacio, tiempo y ubicación. Entonces, cuando tú tienes todo eso, tú ya enmarcas dónde se están produciendo los delitos a tal o cual hora, la mayor cantidad de delitos, no los mismos. Pero también puedes direccionar la parte operativa, por eso ahí viene la conjunción con la inteligencia. Entonces, si ya tengo información teórica de dónde se están cometiendo tal o cual delitos, pues tengo que aplicar la inteligencia. ¿Para qué? Para que si en ese sector que me están cometiendo asesinatos, sicariatos, robos, ¿quiénes confluyen alrededor? ¿Quiénes están alrededor? ¿Quiénes viven en ese sector? Entonces viene la parte de la inteligencia. Y por eso es que una de las estrategias que aplicó el gobierno, y la veo desde mi punto de vista, aunque eso es para debate, lo de estado de excepción. El estado de excepción limita a tener, limita la inviolabilidad de domicilio. O sea, las fuerzas pueden hacerlo, porque eso es un trámite. Y si es un trámite de que yo ubico una casa donde hay se está ejecutando, se está llevando tal o cual delito, tengo que hacer un informe, un parte de inteligencia, tengo que hacer que el fiscal pida al juez, que el juez valide para hacer el allanamiento. Un trámite burocrático bastante extenso. Entonces, los estados de excepción creo que son fruto de la baja porcentual que tenemos tanto en violencia criminal como en delincuencia común. Porque aplicado y han hecho detenciones los grupos operativos, policías y militares en ciertos domicilios donde han encontrado con evidencia, han encontrado armas, entonces no han obedecido al proceso de tener un permiso. Entonces, esa estrategia está funcionando. Ahora, usted señalaba algo importante, es donde más está latente el problema de sicariato en los puertos. ¿Por qué? Porque son utilizados para transportar drogas, ya sea a Europa o ya sea a Centroamérica y de hecho a los Estados Unidos. Exacto, pero no solo los puertos, no olvides que, mira, otra analogía, en tu casa, cuando estás en tu casa, ¿qué tienes que tener cerrado?
las puertas y hacia atrás y adelante. Hablemos de nuestras fronteras, porque todo pasa por ahí. O sea, no es que ya amaneces y ya tenemos encaletado 2 toneladas y que ya encontraron 1.800 kilos. Todo tiene que pasar por un sitio. Entonces yo pienso que en este sentido, todas las rutas que tengan que ver para el transporte, para el acopio, para el traslado de droga, son de riesgo. Y mucho más en los puertos, porque claro, hay alta envergadura de poner ahí en un contenedor 1 tonelada. Hemos encontrado en últimos casos al final de año 3 toneladas, tonelada y media. Pero tampoco descuidemos la parte del mar, y peor, la parte del aire. Últimamente ustedes han escuchado noticias en el perfil costanero, detenciones de embarcaciones con 1.800 kilos, con 3 toneladas. Encontramos, no sé, pero existe todavía los mosquitos con motor que andan por los perfiles costaneros. Entonces a eso hay que ponerle ojo. Pero a eso hace falta consolidar en una inteligencia. Ahora, hay un inconveniente, que si bien es cierto que a los grupos terroristas que nos declaró el gobierno, ¿no?, para esta lucha que viene realizando, hay disidentes y forman otras células. Y eso aumenta por una más a los grupos. Por eso te hablaba de que la desintegración, lo que pasó en Colombia con las BACRIM, o sea, grupos organizados se desintegran y crean sus bandas criminales. Aquí lo que hacen es grupos organizados que no están acordes con sus códigos, con su ideología, y por ahí si a uno le detienen, porque aquí no es que le detienen la cabeza y todo sigue. Tras de ese liderato existen cantidad de cabezas que comparten o no comparten ideologías, internamente decidirán. Pero si alguna persona, en este caso un pez gordo o un líder, es detenido o es ya dado de baja, pues habrá otro, pero que no esté en ese acuerdo y comienza a jalar su gente y con otros códigos y comienzan a desintegrarse. Y como conocen el sistema de traslado, el sistema de acopio, el sistema de venta, el sistema de expansión en este caso de droga, pues van a tratar y van a hacer lo posible por apoderarse de ese territorio. Y empiezan las riñas y las muertes violentas, en ese sentido, por la ubicación del terreno. Riñas internas entre ellos. Porque si te das cuenta, lo que hablé hace un momento, el 92% de violencia criminal está direccionado a ese tipo de situaciones. O sea, la lucha de poder, la lucha de territorio, y en eso confluye mucho el narcotráfico. Realmente estoy tan preocupada por este tipo de situaciones. Llevo 2 días sin dormir. El primero porque tuvimos una entrevista donde conocimos la realidad del perfil costero con los señores pescadores. Mantuvimos un diálogo con pescadores de Santa Elena, pescadores de Esmeraldas, pescadores de la zona norte, de la zona sur. Cada uno contaba su realidad, la crisis a la que se enfrenta, escucharles de que ellos ya salen de su casa resignados, con la bendición de Dios de que si regresan bien y que si no regresan, lo aceptan. Entonces esa impotencia, esa indignación por las vacunas, por la extorsión, por los robos, por los secuestros, porque lo que hacen para trabajar y para llevar su sustento en el día a día, tienen que dárselo a estos grupos de delincuencia organizada y que no se atreven a denunciarlo porque tienen una armada desarmada, que fue la frase textual y que me quedó sonando, imagínense, o sea, es muy fuerte y es terrible que den ese tipo de declaraciones, son muy impactantes. Entonces, al hablar de ese nivel de inseguridad, de esa percepción de todo lo que ellos están viviendo y del drama social e inseguridad, es muy difícil, Vladimir, créeme que es difícil. Pero ahí está el punto focal, o sea, ahí eso es lo que veo yo que le faltaría al gobierno. Enfocarse no en la parte media, en la parte mediática, sino enfocarse en la causa. Porque una persona que está o va a tener su embarcación, ya sea por un dinero o ya sea por una presión, lo va a hacer. Lo va a hacer porque si es por dinero y si le gusta, lo va a hacer. Pero si es por una presión de su familia, de su sector, también lo va a hacer. Trabajar en esas aristas, y para eso que necesitamos, lo que yo siempre he manifestado aquí, inteligencia. Ahora, lo que se hace en las fuerzas del orden es reclutamiento de informantes, manejo de información, compra de información, pero eso necesitas un rubro económico bastante amplio para hacer eso. Y el apoyo, porque ¿contra quién nosotros estamos luchando? Contra los traficantes o los narcotraficantes. ¿Pero a dónde va esta droga? A Europa y a Norteamérica. Existe ayuda por parte de los organismos internacionales, pero debe haber una presión más fuerte para que la ayuda sea
más condicionada a este tipo de sectores. ¿Y esa presión de quién y a dónde? La presión va del gobierno a los gobiernos europeos y a los gobiernos norteamericanos. Para que sientas un poco lo que yo siento, y por qué te digo de que me siento así, de que no puedo dormir, voy a compartirte y voy a recapitular, es la parte más medular de la entrevista de 50 minutos que duró, con esas declaraciones tan fuertes que realmente ponen de manifiesto lo que se enfrentan día a día el perfil costero ecuatoriano. No estoy hablando de que solo es Manabí, de que solo es Manta o es Jaramillo. Todo el perfil costero. Y no solamente el perfil costero ecuatoriano, sino también Galápagos. Galápagos está pasando por una situación donde ellos estuvieron invitados a este diálogo, pero por miedo no se presentaron. Dijeron de que ellos compartían el mismo sentir, pero que tenían miedo de las represalias que podían vivir al pronunciarse. Escuchemos al señor Freddy Freire. Políticos del sector, tenemos a nosotros acá nos están invadiendo lo que es la delincuencia, lo que es la vacuna. Estamos en un caos que ya estamos a punto de quebrar totalmente. Puerto Bolívar, que es un puerto de una actividad y una economía totalmente, ahorita se ve que si ustedes vienen a Puerto Bolívar, parece que llegaran a una ciudad del desierto. Está todo abandonado, todo cerrado, y no hay una línea de apertura comercial como lo teníamos acostumbrado. Solamente esto viene de un problema hace 5 años. Y años y día a día se viene generando peores cosas. Todos los días muerte, todos los días asaltos, todos los días vacunas, y no hay una autoridad. Que nosotros como dirigentes ya no podemos hacer nada. Ya le hemos dicho todos a las autoridades. Todo le hemos dicho. Y nosotros, más antes que lo denunciamos, todos los casos, y a las autoridades, y después nosotros éramos sujetos a persecución de la delincuencia por haber informado, por haber conversado, por haber dicho a la autoridad el trabajo y cómo se podía hacer el tema de seguridad marítima. Es una niña que vamos a ver cómo salimos, y yo tengo esperanza que este 2025 cambie totalmente todo, porque no podemos seguir así. Ya no se puede seguir así. Ese nivel y muchas cosas más. O sea, por eso le digo, los compañeros ya tenemos temor salir, porque si salimos y nos despedimos de nuestra familia y solamente nos entregamos en manos de Dios si regresamos. Y si regresamos con pesca, somos asaltados a la orilla de nuestro malecón donde entregamos la pesca, y sucesivamente así. El que llega con felicidad a su hogar, bendito sea Dios. Pero el que no, ya tenemos que asimilar, vivir en el tiempo que estamos viviendo. Pues yo, créame que lo vuelvo a decir, todavía nos queda una esperanza. Y yo creo que el 9 de febrero se va a arreglar todo el problema, y yo sé que no es que se va a arreglar el problema mañana. Comience el proceso de la nueva generación de nuestro país, porque ya tenemos autoridades que no conocen en el mar, vamos a decirle todo. Nosotros tuvimos una anécdota de una patrulla marítima que después nosotros tuvimos que ir a rescatar porque se habían perdido. Entonces esas cosas no se puede seguir así. O sea, nosotros entregamos todo por el bienestar del país y el bienestar de nuestro pueblo, pero no podemos seguir así. Alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que sentarnos a conversar, pues ya no a sentarnos a conversar y vernos la cara. La cosa es conversar, dialogar y actuar. Entonces vamos a ver qué pasa, y créame que yo ya he conversado con los compañeros y vamos a ver, estamos esperando los nuevos resultados. Ya el país se avecina a unas elecciones, y vamos a esperar el nuevo efecto y los nuevos resultados para sentarnos a conversar con las autoridades marítimas, y sucesivamente así. La semana que culmina, 2-3 compañeros, embarcaciones fueron asaltadas, y totalmente que
que créame que ya no sé ni qué decir, porque ya me indigna cuando tomo el tema de seguridad, porque es el único tema que nos agobia y nos tumba y estamos desprotegidos en la parroquia porteña. Imagínese, desprotegido. Preocupante porque son voces que viven el día a día, no son voces que escuchan, no son voces que les cuentan, son voces que están viviendo lo que realmente está pasando. Yo sí considero que deberías llamar a los entes encargados del control marítimo para que también den su opinión, mejor dicho, expliquen su trabajo, porque es una necesidad urgente que tiene la gente de mar. Es bastante complejo, es aterrador. Y aquí no termina. Solo el extracto donde dice Ariel Jimmy López, la Armada desarmada, que suena a blooper, pero es tan fuerte que te digan, es como que un policía no sepa utilizar un arma, o una mejor veamos. Realmente, como que nuestro presidente, que lo queremos y no estamos en contra de él, le hemos tratado de llegar con todos los fines y aperturas abiertas, y hasta el día de hoy nos concede una cita para valorar y especificar directamente lo que está pasando. No podemos seguir con una armada desarmada, no podemos seguir con una armada que está con un personal ahí dormido y en otro muy despierto, porque también de los buenos también salen algunos por ahí demasiado despiertos, y nos mantengan en zozobra. No podemos seguir y continuar con personas que no quieren al sector pesquero. Entonces, ahí está. Es bastante complejo, ¿verdad? Es complejo y creo que no hay que esperar al 9 de febrero, sino que las acciones de las autoridades competentes en cada una de las áreas tienen que ya intervenir. Vladimir, esta es una de mis preocupaciones y sí vamos a hacer el tema de contactarnos con la capitanía, pero aquí en lo que es Manta están pasando por una situación mucho más compleja con la desaparición de los 21 tripulantes del Patricia Lynn. Están bastante herméticos, reacios de recibir a la prensa, están a la defensiva. ¿Por qué? Porque se sienten atacados. ¿Pero quién? Los señores de la capitanía, si se les pregunta a ellos cuál es el trabajo que están realizando, lo que hacen es enviar comunicados de prensa a través de textos y no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Yo pienso que tiene que haber un representante para que una explicación. No es por defender a las instituciones, pero en la policía cuando pasa algo, alguien tiene que salir y hablar del tema. Pero eso ya llevan más de 3 semanas. Llevan exactamente 18 días hoy. Y se terminará como todo, en el olvido. Y eso no puede caer en el olvido, porque es un tema bastante y extremadamente preocupante, no para el sector pesquero, sino para la ciudadanía, para el gobierno, para el Estado. Eso no se puede dar, que de noche a la mañana desaparezca una embarcación. Vladimir, ¿cuál es la reacción? Y que Roberto no nos deja sentir. Uno sale a la calle, conversa con la gente, interactúa. ¿Y qué es lo que siente la gente? Las personas ya no confían en sus instituciones de seguridad. Con el tema de la desaparición de los jóvenes de las Malvinas, las personas le perdieron la fe a la única institución que fue como cuando el mejor jugador salía a la cancha a hacer los goles y no los hizo, que fueron las Fuerzas Armadas. Actualmente ya no le tienen ni siquiera fe a las Fuerzas Armadas. Sí. Y recuerdo que en una entrevista poníamos de manifiesto de que cada una de las instituciones de seguridad tienen sus roles establecidos, que la policía es para la seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas para los conflictos externos. Exactamente. Pero no hay confianza de la gente hacia sus instituciones de seguridad. Ese hartazgo de la ciudadanía hacia los políticos es otra de las cosas que se siente que estamos a la deriva. Pero antes de continuar, escuchamos al coronel Mario Pazmiño para seguir este diálogo y seguir analizando varios temas, porque el tema de seguridad es bastante extenso. Potencias mundiales. Japón con las yakuza japonesas. China con la triada china. Rusia con la hermandad rusa. Italia con la andrangheta. Albania con la mafia albanesa. Estados Unidos con mafias, carteles que operan al interior de Estados Unidos. Ninguno de esos países que acabo de mencionar y otros muchos más han podido
eliminar al crimen organizado. Ecuador, un país pequeño, sin recursos, sin tiempo, sin infraestructura. En un año, ¿creen ustedes que van a poder destruir al crimen organizado? No lo van a poder hacer. ¿Creen ustedes que en un periodo de 4 años que sigue el mismo presidente o venga otro, van a poder cambiar el crimen organizado y las acciones de violencia e inseguridad? No lo van a hacer. Lo que hay que hacer es otras cosas completamente diferentes. Y en eso tienen que empeñarse cada uno de ellos. Presentar planes de gobierno que sean realistas, no de ilusiones, no espejismos políticos. Creo que ahí el país va a comenzar a cambiar. Presencia al momento en territorio colombiano con incidencias en territorio ecuatoriano de una protomafia, la protomafia denominada Comando Vermelo, que opera en Brasil y que se desplazó hacia el triángulo que comprende los países de Brasil, Perú, Colombia, y penetró un poco más allá. Al momento, esta organización está comenzando a ingresar a territorio ecuatoriano por la provincia de Sucumbíos a través de un grupo que se llama Comandos de la Frontera. Esto es sumamente grave porque va a distorsionar más aún el escenario de seguridad que tiene el país, de inseguridad, perdón, que tiene el país. ¿Escuchaste? Sí, es preocupante porque lo dice con una determinación de conocimiento, pero también la otra parte, tendríamos el Estado como tal, también el gobierno tiene un centro de inteligencia que es el CIES. Ahí va donde apunto yo. Toda esta información tiene que ser, claro, yo también sí se puede decir que está ingresando, pero ¿cuál es la evidencia objetiva? El Estado como tal, o el gobierno, a través de sus entidades, en este caso la inteligencia, tiene que ya proporcionar esta información. Porque te digo, si sabemos que el cartel de Sinaloa y el cartel de la Nueva Generación están en Ecuador y ocupan las fronteras para su traslado de droga, no es fácil ubicar ahí otro cartel y decir, bueno, yo me penetro y desde aquí yo voy a tomar el mando yo, porque eso va a derivar en más muertes violentas, claro, como se lo está viendo ahorita. Entonces ahí hay un justificativo porque hay una razón del incremento de muertes violentas en la zona fronteriza de Sucumbíos. Pero datos oficiales en ese sentido sí se tendría que manejar, y de hecho debe tener la policía alguna información de eso, pero en la parte de inteligencia estratégica. Vladimir, otra de los datos que también es preocupante y hablaba el coronel Pazmiño, es que decía que desde la frontera norte existía un tráfico de droga anual que comprendía o involucraba a Manabí y a Guayas de 850 toneladas de droga. ¿Cómo ingresa? Y puede ser más. Eso sí, ahí me das luz verde a mí. Eso puede ser más. Mira, nosotros decimos, ¿cómo ingresa la droga? Exacto, ¿cómo? Como lo que hablamos antes, no ingresa, no es que ya apareció en un contenedor o que encontraron en acopio en una finca de 3 toneladas o que... No, tiene que pasar por algún lado. Por eso digo, si tu casa deja las puertas abiertas, van a pasar y van a entrar y salir cuando quieren. Pero si tu casa pones control en la parte de las puertas de entrada y de salida, que son nuestras fronteras, sobre todo la entrada, pues tiene que ser, hay un trabajo exhaustivo. Ahí sí aplico yo el deber y la obligación de nuestras Fuerzas Armadas cuidar esa parte. Tienes tantos pasos fronterizos que no sabes a cuál atinar, y si uno descubres, ya aparece otra trocha y aparece otra trocha, pero por ahí pasa. Y no es que pasa en toneladas, pasan en el sistema de operación hormiga, pasan de kilo, de 10 kilos, 5 kilos, y van a copiar en una ciudad cercana 200 kilos, 100 kilos, ya 3 toneladas, y de ahí van copiando a otra ciudad grande, Guayaquil, Manabí, a estas provincias grandes, y siguen copiando, y van copiando, y no es que yo traigo la droga y mando, yo acopio, como cualquier empresa, yo tengo que acopiar para después tener mi capacidad operativa de venta, es decir, bueno, este cartel necesita 3 toneladas, yo tengo 4, saca una de Guayaquil, manda una por acá, así se maneja. No es que ellos trafican directamente las 2 toneladas y de aquí mandan, no. Todo el año se pasan
trayendo droga por cualquier sistema. De hecho, las noticias en frontera son tanqueros que en los tanques de combustible 200 kilos, que vehículos de alta gama con 40 kilos, que en transporte de 5 kilos, pero todos son a la misma organización. Todos vienen. Y si no, pregunte quiénes son los dueños de las empresas de transporte interprovincial. Ahí está, ahí nomás llego. Y empiezan a hacer el monopolio de traer y acopiar en ciertos sitios. Entonces, no es que la droga llegó solita y que ve, trata droga han traído. No, eso va poco a poco. Por eso al final del año las incautaciones, porque ya tienen que sacar, porque es un mercado, es una empresa, es un negocio. Tienen que vender, el demandante ya pide su mercadería. Entonces ahí se confluye todo, y por eso es que la desesperación de apoderarse de los sitios, de la cadena logística, de cómo acopiar, de cómo transportar, de cómo preñar, digamos así, los contenedores, de cómo pasar por lanchas rápidas, de cómo sacar en botes jalados por barcos pesqueros. Es la desesperación, porque esa droga entra por las fronteras. Y si no tenemos el control de fronteras, pues aquí nos estaremos desbaratando con las incautaciones de 500 kilos, 1,5 toneladas, porque eso va a seguir pasando. Pero Ecuador es tan o sea, es chiquito, pero tiene tantas salidas. ¿Qué debería hacer? O sea, ¿cuál es tu propuesta para mejorar el tema de la seguridad fronteriza? Entregarle directamente a las Fuerzas Armadas del control. Lo tienen, pero lo tienen como la policía. A la policía le entregan un barrio de 10,000 habitantes con 2 patrulleros. No se abastece ni para 5 cuadras. Entonces, sostener y dotar las herramientas tecnológicas y logísticas para que las fronteras estén cubiertas en su totalidad es un gasto bastante oneroso. Pero ¿representa o no representa para que baje la violencia? Quizás ahorita con los déficits presupuestarios que tenemos, no, pero tiene que ir pensando en que eso tiene que ser cerrado. Tú cierras tus puertas de tu casa, no te entra nadie por atrás, pero si dejas abiertas, seguro se te van a entrar en cualquier rato. En el tema de las propuestas de mejorar las políticas o las reformas institucionales. Bueno, ahí pasa por hacer un análisis ya introspectivo de cada una de las instituciones. Porque esto sí, lo que voy a hablar es un poco fuerte. La policía hasta hace 10 años, como alguna vez manifesté, mantenía el control de su reclutamiento de personas que iban a ser policías o oficiales de policía. En la época del correísmo le quitaron la autonomía jurídica a la policía y pasó en ese tiempo ya el Ministerio del Interior y gobierno a hacer ellos los llamados a reclutar a la gente. Si tenías cuotas políticas y si tenías gente que trabajó para tu campaña y tienes la oportunidad de meter a las fuerzas, ¿qué harías? ¿Los metía? Los vas a hacer. No sé en qué porcentaje, pero ideología tenían. ¿Con qué interés ingresaron? Hoy lo sabemos. Hoy ya lo sabemos. Porque encontramos policías metidos en narcotráfico, policías en delincuencia organizada, policías en secuestros, policías en extorsión, policías filtrando información. Hoy tenemos esos resultados de un mal escogitamiento en el momento que ingresan a ser policías. Hablo de la fuerza policial. Entonces, esa hegemonía perdió la policía. Perdió esas garantías de poder escoger su gente. Pero con el albedrío de que todo el mundo puede entrar y el Estado paga y cualquiera puede entrar, pues en un momento de visión social sí, pero de visión institucional, un grave error que cometieron. Y hoy no sabemos si son cabos, son sargentos, son coroneles, son generales. En 10 años, 2 o 3 grados. Pero esa gente ya está en los mandos medios. Y es lo que le pasó a Colombia con las FARC, que incrustó gente en sus estamentos y sus filas militares. Y ahora tienen ideologías que comparten internamente. Si no, acabe las FARC, como decía mi coronel. No van a poder. Algo que es preocupante definitivamente. ¿Cuándo crees que se acabe todo esto? Es que esto no se va a acabar. La violencia criminal y la delincuencia común son parte de las sociedades mundiales. Sostener sí se puede, pero la decisión no es no solo gubernamental, no solo de instituciones, no solo es del Estado, es de todos. Mira, nosotros hablábamos siempre que
Los buenos somos muchos en Ecuador. Los malos son pocos. Pero la diferencia es que esos malos están bien organizados. Y por eso causan tanto efecto y tanta debacle en la sociedad, que se organizan. Si no, date cuenta en las noticias. Cuando pasan o ven un asalto en la gasolinera o ven un robo en la esquina o el del carro va viendo que le rompe el vidrio, somos apáticos. Decimos, uy, yo mejor me escondo, no hago nada porque vienen contra mí. Cuando empezamos a cambiar esas reacciones, que involucra también una decisión personal del yo interno, que es difícil, porque ya la percepción es escondernos, no saber nada, correr, huir. Automáticamente es la reacción humana, naturaleza humana, llamo yo. Pero en el momento que cambie eso, algo se puede lograr, porque también somos partícipes de cuidar a nuestra gente y de ser socializados en poder proteger al resto de gente. Aunque no tengamos herramientas, aunque no tengamos el arma, aunque no tengamos, pero algo tenemos que hacer, porque somos muy apáticos. Vemos, yo veo al menos en la televisión, a veces en Guayaquil, el famoso ahorcamiento, la gente pasa, solo queda viendo. Entonces no cambiamos, y eso no va a cambiar en 1 año, 2 años, 10 años. Y sobre todo, yo espero y estoy seguro que tienen que aplicar más la inteligencia, pero eso demanda mucho dinero. Los equipos tecnológicos son muy costosos, y como decía mi coronel, si no podemos ni con los medios logísticos, hay que pensar en repensar cómo aplicar estrategias de seguridad. Este año de conflicto armado, estamos hablando muy resignados y estamos hablando ya como deprimidos. No. Creo que necesitamos inyectarnos un poco más de energía y a nuestros amigos oyentes como que impulsarnos y decirnos no está todo perdido. En este año de conflicto armado interno, algo que es valioso es que se haya declarado el conflicto armado interno. Es valioso y sobre todo eso le empodera a las fuerzas, porque cuando te hablo del conflicto armado interno, se rompen algunas situaciones como la inviabilidad, entonces eso proyecta. Ahora, ¿qué haría? Una estrategia abierta. En las noches, ¿qué hacemos? Los patrulleros andan, pero la inteligencia debe estar. Si yo sé que en un barrio X existen delincuentes y tengo la posibilidad de poder allanar esas casas sin orden judicial y tengo información, entonces la inteligencia tiene que estar ahí, sacando ubicaciones, GPSeando los domicilios, ubicando los medidores, a quién pertenece, sacar información. Esa información netamente analizada y con un poco de compra o reclutamiento de información o compra de información, saber que en esa casa, en ese lugar, sí existe un arma, sí existen unas personas que delinquen, pues en otras horas de la noche entrar. Y eso es lo que nos faculta, y eso es lo bueno de este estado de excepción, que faculta a las fuerzas de ingresar en lo bueno, porque tampoco hay que abusar de que me equivoqué de casa o de que irrumpo porque quiero irrumpir. Por eso tiene que ser manejado estratégicamente y con inteligencia. Cuando existen los ingredientes de inteligencia estratégica, operativa y táctica, los resultados van a ser buenos, porque ahí a veces yo difiero mucho, y peor con lo que pasó con los 4 menores. Los militares van a salir, las policías van a salir. Eso va a ser simplemente un desfile de uniformados, un desgaste de recurso humano, pero ¿cuáles van a ser los resultados? 6 horas de patrullaje, ¿qué encontraste? Un arma cortopunzante, revisaste 20 vehículos y hubo un desgaste de personal de 6 horas. ¿De cuánto? De 40 a 50 elementos que tendrán que descansar para salir otro turno. Cuando enfoques las estrategias con una inteligencia, cuando enfoques las estrategias con información validada, con un departamento de análisis donde digan aquí se está produciendo a tales horas, y si eres en 3 círculos o 3 anillos de seguridad, uno que solo haga observación, otro que ya anuncie que hay un perfil y el tercero que ya asiente en ese perfil, puede haber un resultado. Pero eso demanda de inteligencia, no demanda de coger, sacar una orden de servicio y decir vayan a patrullar por un lado, hagan presencia por otro lado. Que es disuasivo, sí, pero pasan, y cuando pasan, netamente los delincuentes salen nuevamente. Entonces, ahí yo pienso que hay un error estratégico operacional, porque no están aplicando información técnica, simplemente están saliendo a cumplir un servicio. Entonces, cuando sales sin un objetivo, es simplemente cumplir las horas, que no te pase nada, que no tengas problemas, y regresar e irte. Pero si tienes un objetivo ya previsto, tienes una inteligencia anticipada, tienes unos perfiles definidos, entonces tú ya sabes qué salir a buscar.
y ahí pueden haber resultados. Vladimir, quiero agradecerte por este espacio. Siempre es agradable hablar de medidas de seguridad, analizar a las fuerzas del orden. Actualmente la Policía Nacional a nivel local está siendo cuestionada, y no cuestionada por la prensa ni por la ciudadanía, sino por mismos elementos de la policía. Un cabo denunció a la cúpula policial de la provincia indicando ciertas irregularidades que cuestionan su accionar. No sé cuáles son las medidas a tomar, desconozco las acciones internamente de la policía, sin embargo, nuevamente eso se suma al desprestigio institucional que en estos momentos donde lo que nosotros queremos como ciudadanos comunes y corrientes es creer en que alguien nos está protegiendo y nos encontramos con este tipo de situaciones, nos deprime más. Sí, pero no olvides que hablar es fácil. Hablar es lo más fácil del mundo. Desacreditar a una persona en menos de 10 segundos es lo que se hace diariamente. Mi pregunta es, o mi respuesta sería, ¿qué evidencia tiene? Supuestamente atentaron contra la vida de él. Ok, pero él presume, o sea, hay presunciones. Tendríamos que estudiar las dos partes para crear una historia hipotética de qué puede haber pasado. Porque te digo, hay gente resentida en la policía, sí. Hay gente resentida en la policía, y no de los buenos, sino de los que entraron. Y eso yo lo viví en carne propia cuando era oficial de policía. Cuando tú tomas decisiones con una decisión administrativa, de un cambio, ejemplo, que no le gustó, traten de desacreditarte por todo lado. Y la mejor forma es hablar. Ahora, que tenga asidero esas conversaciones o esos comentarios, pues tienen que ser evidenciados. Hay casos y casos, al menos aquí en Manta, 2 o 3 casos que los viví en ese sentido, no con mi persona, porque yo no era el comandante, pero yo trabajaba en el área antinarcóticos. Lo viví y vi cómo funcionaban las partes internas, cómo se movían, por desacreditar a uno u otro comandante. Y con esto te digo todo. Había un comandante en Manta en mi tiempo que pudo ser general, pero le desacreditaron por una foto. Y a la foto no le desacreditaron solo por la imagen, sino el famoso rumor. Y el rumor mata, es más poderoso que la bala. Entonces, desacreditar a una persona no es bueno. Hablar es bueno, pero con evidencia. Pero si no tienes evidencia y solo lanzas comentarios, perjudicas no a una persona, perjudicas a una institución de 50,000 uniformados, como lo que está pasando ahorita con los militares. Quizás un desagravio de los 16 funcionarios no puede afectar a toda una institución, porque si afectas a una institución, pierdes fuerza en la lucha. Y eso es lo grave. Si tratamos de apretar a que la policía, que las Fuerzas Armadas, desacreditas, la misma sociedad desacredita, la misma sociedad dice, oye, tú no sirves, no me sirve. Entonces, el uniformado, ¿qué hace? También se siente desmotivado. Cuando si hubo un desagravio en la policía, los militares, pues son las personas que tienen que ser juzgadas, no la institución. Porque las instituciones están para servir, no ahora, sino por toda una vida, y vienen haciéndolo desde hace muchos años. Las personas somos los transeúntes de esa institución. Y si hacemos quedar bien o mal, pues somos nosotros los culpables, pero no la institución. Entonces, ahí es donde hay que poner mucho ojo. Y yo pienso que sí, hay fuerza de poder cambiar esto, mientras demos la posición a nuestras fuerzas. Y sobre todo, nosotros como ciudadanos, empoderarles de lo que están haciendo. Y el Estado, a través del gobierno, darles los medios. Seguro, y estoy más que seguro que un quinquenio tendremos otros resultados. Muchísimas gracias, Vladimir. Te agradecemos por este espacio y por esa